Cuando elegimos el efecto fotográfico de enfoque selectivo, lo interesante es aprender a regular el desenfoque del fondo. Si se gradúa bien, este fondo puede enriquecer mucho la imagen. Sin embargo, si no se hace bien, puede dejarnos la foto huérfana. En esta imagen dejamos mucho espacio para nuestro fondo y al emborronarlo demasiado, el motivo principal queda perdido en la fotografía. En cambio, otras veces podemos buscar un desenfoque de este tipo para dar curiosos matices de color a nuestra imagen o sencillamente para aislar del entorno con mucha fuerza al motivo principal. Vamos a aprender a hacer esto. Colócate delante de un objeto que te interese destacar del resto de la escena, por ejemplo, las ramas de este árbol. Vamos a hacer un enfoque selectivo logrando un fondo muy desenfocado. Para ello deberás trabajar con una gran focal, por ejemplo un 210 mm, y lo segundo, aproximarte bastante al punto de enfoque. Con estos elementos no necesitarás poner un diafragma abierto, que sería lo normal para lograr este efecto. Coloca F8, ajusta la exposición y apúntalo todo, no lo olvides. Si utilizas una focal menor, 70 mm por ejemplo, cierra menos el diafragma, F5,6 y acércate más al punto de enfoque. Si en cambio decides colocar un objetivo de 50 mm, aquí sí que tendrás que trabajar más con el diafragma. Pon el más abierto que tengas, F2,8, y acércate lo más que puedas al punto de enfoque. Sin embargo, si queremos un enfoque selectivo no tan acusado, dejando que se insinúen las imágenes de los fondos, actuaremos de la siguiente forma. Elige un objeto y coloca una gran focal, 210 mm por ejemplo. No te acerques tanto como antes al punto de enfoque, pero tampoco te alejes, porque recuerda que estamos haciendo también aquí un enfoque selectivo. Pon un diafragma o número F cerrado, por ejemplo F11, y haz la foto sin olvidar ajustar la exposición y enfocar bien la imagen. Puedes hacer lo mismo con una focal de 70 mm o similar, cerrando algo menos el diafragma, por ejemplo, a F8. Y si lo haces con un 50 mm, vuelve a cerrar algo menos el diafragma, por ejemplo, a F5,6, pero esta vez acércate un poquito más. En las tres imágenes, el fondo llena nuestro encuadre, apoya la imagen principal, la enriquece, pero no compite con ella, pues no tiene la misma nitidez. Debes saber que todos los objetivos no se comportan de la misma manera, por lo que estos pasos son aproximados. Deberás probar y experimentar con tus propios objetivos. En el capítulo del enfoque te dijimos que todos los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque. Si algún objeto la transgrede, no podrás enfocarlo. Comprueba, por ejemplo, la distancia mínima de enfoque de tu objetivo de 50 mm. Vamos a colocar objetos a una distancia inferior. Intentaremos enfocarlos, pero no podremos. Enfocando al punto más cercano posible a tu objetivo, coloca F4, ajusta la exposición por la velocidad y haz la foto. Todos los objetos que invadían la distancia mínima de enfoque, los cuales no pudiste enfocar, han salido desenfocados. Vamos a repetir la foto con el mismo encuadre. Cierra el diafragma a F22 o F32 y ajusta la luz por la velocidad. Si no hay mucha en la escena, te pedirá muy lenta, pero no te preocupes porque hemos puesto la cámara en el trípode. Con velocidades lentas es muy conveniente poner el autodisparador de la cámara, habrá menor riesgo de vibraciones. Observa la foto. Los primeros elementos de la escena, aunque no pudiste enfocarlos, han salido nítidos. La profundidad de campo ha avanzado tanto al cerrar el diafragma que incluso lo que no era posible enfocar ha salido bien definido. Y es que en fotografía no deberás nunca olvidar que mando de enfoque y anillo del diafragma trabajan juntos. Te proponemos otro ejercicio de profundidad de campo. Para ello continuaremos con una focal intermedia, 50 mm, porque presumiblemente este objetivo lo tendréis casi todos. Encuadra un paisaje o similar con algún objeto muy próximo a ti, enfoca al fondo y abre el diafragma, ajusta la exposición y haz la foto. Observa el objeto del primer plano, ha salido desenfocado. Esta técnica de enfocar al fondo y abrir el diafragma se utiliza mucho para enmarcar fotos. Estos primeros planos desenfocados le dan originalidad a nuestra imagen
y es una forma más de demostrar nuestra creatividad y punto de vista personal de la escena. En fotografía, podemos determinar con bastante precisión qué parte de la escena queremos que salga nítida y cuál desenfocada, sobre todo si tenemos focales donde viene marcado lo que llamamos los fotógrafos la escala de profundidad de campo del objetivo. Esta se compone de las distancias en metros o pies que aparecen en el mando de enfoque, de los números F que aparecen en el anillo de diafragmas y de una escala fija de los mismos números F, los cuales se repiten a un lado y otro de una demarcación. Funciona de la siguiente manera. Hagámoslo con un ejemplo. Enfocamos a un objeto y el mando de enfoque nos dice que se encuentra a 2 metros. Colocamos F16 en el diafragma y trazamos unas líneas imaginarias desde los F16 de la escala fija hacia el mando de enfoque, abarcando las distancias entre 1,5 metros y 3 metros. Es decir, todos los objetos que se encuentren dentro de esas distancias saldrán nítidos en la fotografía, mientras que los que se encuentren fuera de esas distancias saldrán desenfocados. Si variamos el diafragma y ponemos F4, ahora las distancias abarcarán desde poco menos de 2 metros hasta algo más de 2 metros. La profundidad de campo ahora es mucho menor. Ahora solo aparecerán nítidos los objetos que estén en este nuevo intervalo de distancias. Hagamos ahora unas fotos de velocidades lentas, por lo tanto, lo primero, la cámara al trípode, no lo dudes. Elige el motivo, encuádralo bien y enfócalo. Comienza por una velocidad no demasiado lenta, 15 por ejemplo. Ajusta la exposición por el diafragma, busca el momento oportuno y dispara la foto. Observa la sensación de movimiento que se produce en la imagen. No te quedes ahí, prueba con una velocidad más lenta y luego con otra más lenta aún. Experimenta con el movimiento, busca nuevas escenas a fotografiar. Si tu trípode no es muy estable o tienes costumbre de apretar con fuerza el disparador, lo mejor cuando fotografíes con velocidades muy lentas es que utilices un cable de disparo. Con él podrás disparar tus fotos sin miedo de posibles vibraciones. Es un pequeño cable que se enrosca principalmente al disparador de la cámara y que por medio de un pulsador que lleva en su extremo nos permite apretar este sin tocarlo. A diferencia del autodisparador, nos permite disparar la foto en el momento que creamos más conveniente. Debes aprender también que a veces estamos condicionados por la luz a la hora de conseguir nuestros efectos fotográficos. Si quieres hacer un efecto de sensación de movimiento en un día soleado, por mucho que cierres el diafragma, probablemente te diga el fotómetro que tienes demasiada luz, por lo que te puede obligar a poner velocidad rápida, perdiendo de esta forma el efecto de sensación de movimiento. Para esta situación los fotógrafos tenemos una pequeña ayuda. Existe un filtro fotográfico que una vez colocado delante del objetivo nos reduce hasta en 3 puntos de luz la luminosidad de la escena sin tocar los controles de la cámara. Se llama filtro gris de densidad neutra y es indispensable en el equipo fotográfico de cualquier buen aficionado. El sistema más económico es el de adaptadores. Deberás de comprar primero una arandela del diámetro del objetivo donde lo vayas a colocar. Una vez enroscada, colocarás el adaptador sobre ella y sobre este el filtro. De esta forma podrás trabajar con total comodidad. Este adaptador te valdrá para otros filtros que, como más adelante te enseñaremos, son indispensables en fotografía. Hemos aprendido cómo con velocidades rápidas congelamos un movimiento y cómo con velocidades lentas creamos sensación de movimiento. ¿Se te ha ocurrido pensar que puede que haya una técnica que combine ambas cosas en una misma fotografía? Pues efectivamente la hay. Se llama el barrido fotográfico. Con esta técnica congelaremos el desplazamiento del sujeto, mientras que con el fondo que hay detrás de él crearemos un curioso efecto de sensación de movimiento. Lo haremos de la siguiente forma. Buscaremos lo primero un lugar donde se produzca un movimiento perpendicular a nosotros. Colocaremos en la cámara una focal de 70 milímetros o superior y una velocidad de obturación de 60 o 125. Ajustaremos la luz por el diafragma, encuadrando la zona por donde pasará ese objeto. Efectuaremos el enfoque también por esa zona y procuraremos no movernos del sitio para evitar tener que volver a enfocar. Cuando veamos aparecer el objeto, comenzaremos a encuadrarle antes que pase por delante de nosotros y le seguiremos con la cámara. Cuando esté frente a nosotros dispararemos la foto y atención, seguiremos moviendo la cámara unos segundos más mientras seguimos su estela.
la velocidad de 60 o 125 congelará el movimiento del objeto y el barrido que hacemos con la cámara creará ese efecto de desplazamiento del fondo.